Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana, la mesa de trabajo de Huancavelica está con nosotros el economista Fausto Valle, gerente general de CENEL, que a propósito, en broma y en serio, digo que los economistas estamos en horas bajas, ¿no? Economista, bienvenido acá a Huancavelica. ¿Cómo recibió la casa? Buenos días. Primero, gracias por la invitación. Saludos a los radioescuchas. Bueno, la casa hay que empezar a arreglarla poco a poco. La encontró muy desarreglada. Tenemos algunas cosas que tenemos que ajustar, como sobre todo el tema del proyecto de reconstrucción integral de zonas afectadas. Como ustedes saben, hubo un terremoto el 16 de abril que ocasionó varias pérdidas en las redes eléctricas. Del año pasado, ¿no? Sí, del 2016, que ocasionó pérdidas en las redes eléctricas, y justamente tenemos que ahí poner pisar el acelerador para que los proyectos fluyan de mejor manera. Redes eléctricas que diariamente se las roban también. Sí, hemos tenido varias denuncias, sobre todo en los puentes, se roban el cable. Entonces para nosotros es también un problema, porque tenemos que inmediatamente responder a la ciudadanía, porque es del alumbrado público, ¿no? Por donde caminan nuestros hijos, nuestras familias, por donde nos movilizamos. Así que ahí también hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncien inmediatamente si existen estas irregularidades y nosotros tomar las acciones necesarias. Cuando hablamos de la casa, de arreglar la casa, también la casa usted la encontró con muebles viejos, la cocina vieja, todo viejo, todo ya prácticamente obsoleto, y lo digo así como un ejemplo, y hablamos ya en la práctica, la empresa eléctrica, que así nos manejamos con el nombre, desde que nacimos acá en Guayaquil por lo menos, es que si vamos renovando, por ejemplo, el cableado, vamos renovando o nos estamos incorporando a la tecnología, porque ahora obviamente tenemos los medidores inteligentes. Así es. Ya, pero ¿qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, yo creo que lo que he encontrado hasta ahora es que existe mucha inversión en el sector. Los indicadores así lo indican. Por ejemplo, cada vez tenemos menos interrupciones de la electricidad por menor periodo de tiempo. Existen todavía tenemos un trecho que mejorar, pero sin embargo la inversión es fuerte. El gobierno nacional está haciendo inversiones en mejorar, por ejemplo, la expansión del sistema, llegar a más familias, la calidad del mismo. Entonces ahí vienen nuevas subestaciones, nuevas redes, nuevos transformadores, nuevos medidores. Entonces la CENEL y el gobierno nacional vienen haciendo un esfuerzo muy fuerte por ponerle a punto a la empresa. Tenemos todavía que mejorar ciertos procesos de gestión, pero espero que para finales del 2018 la casa esté operativa al 100%. Usted es el gerente general de CENEL, que en la cabeza de todo es la empresa eléctrica, o sea, la comercializadora. En ese orden, economista Valle, ¿cómo entender el usuario que la planilla de luz, que en algún momento dice, bueno, no vamos a subir, pero en la época de calor tenemos que subir, en la época de frío bajamos un poco, pero lo que sí le puedo decir como usuario es que nunca baja el valor de la planilla? ¿Cómo mejorar eso? Bueno, lo más importante es entender las horas de consumo. El costo más barato de la energía es en la noche, a partir de las 10 de la noche. Entonces también nuestra responsabilidad es empezar una campaña de comunicación. Aquí justamente estoy con parte de mi equipo en informar a la ciudadanía en cuáles son los mejores momentos, cómo optimizar el uso, cambiarse también al uso de focos LED o de cocinas de inducción, ser más eficientes en el uso de energía. Entonces eso siempre va a ser un mecanismo también por el bien de nuestro medio ambiente. Mientras menos consumimos, menos emisiones se generan. Están entrando ya las centrales hidroeléctricas de operación, entonces también tenemos que optimizar el uso de esa energía que es renovable. Así que empezaremos también una campaña fuerte en cuanto al mejor uso de la energía.
O sea, la proyección de su política administrativa, operativa, como gerente general de CENEL, está dirigida allá a buscar un mejor servicio, a bajar las tarifas de pronto, o enseñarle al usuario cuándo es más barato el kilovatio hora. Sí, exactamente. Nosotros no tenemos la potestad ni de bajar ni de subir las tarifas, pero sí de brindar un mejor servicio. Y eso es nuestro compromiso con las 11 unidades de negocio que manejamos. La CENEL cubre el 63% de la demanda del mercado del país y damos de energía a aproximadamente 2.2 millones de familias ecuatorianas. ¿Quién cubre el 37? El resto está entre la empresa eléctrica de Quito, la Centro Sur y las otras empresas eléctricas. Entonces nuestra responsabilidad es enorme porque también 215,000 negocios dependen de la calidad de nuestro servicio, más de 8,000 industrias. Entonces la responsabilidad que tenemos por brindar una energía confiable, estable y segura es la responsabilidad de los 7,000 trabajadores de la CENEL. 7:16 en Ecuador continental. Usted, Lenín. Sí, yo quería, retomar el tema del que estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Paul Manafort y un interés por parte de empresarios chinos, de inversionistas chinos, de adquirir un porcentaje de acciones en CENEL, la empresa que hoy usted está liderando. ¿Existe algún tipo de intención o existía? ¿Qué tipo de documentación usted ha encontrado con relación a una probable venta de un paquete accionario? Porque aquí hay dos cosas. Primero, el gobierno le ha dicho, no señores, yo no estoy interesado en vender. Pero también hay otra, y es que los inversionistas no se mueven de un lado a otro así porque sí. O sea, yo no voy a una tienda de zapatos yo no voy a una tienda a querer comprar zapatos si sé que ahí no están vendiendo zapatos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de la empresa eléctrica? Desde que asumí la administración de la CENEL, no hemos tenido contacto absoluto con ningún inversionista en relación a este tema y tampoco existe un interés del gobierno nacional en realizar la venta de CENEL. Pero existía. No. De parte del gobierno anterior, ¿qué tipo de información están ustedes manejando? Al día de hoy no tenemos absolutamente nada de información en relación al tema que menciona. Y no se va a vender, no hay la intención, no existe, y no se sabe si antes hubo. No existe la intención, no hemos tenido acercamientos al respecto y la política del gobierno nacional es mantener la operación bajo la propiedad del sector público. Usted decía, estamos poniendo la casa en orden, hay problemas con la reposición de ciertas redes que se roban. ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Hablemos de montos. ¿Cuánto pierde CENEL por robo de cables, de postes? No sé qué nomás se llevará. Bueno, sobre todo lo que nosotros medimos es la pérdida de energía. Y eso está en un promedio del 15% a nivel nacional. Es todavía muy alto. ¿Y eso en plata es? Eso aproximadamente podrían ser entre 80 a 100 millones de dólares anuales. 80 a 100 millones de dólares. Entonces nuestro objetivo ahora es justamente reducir esas pérdidas. Y se hacen de dos maneras. Hay las pérdidas técnicas, las que el mismo sistema genera, que un transformador no funciona bien, una subestación no está muy operativa. Entonces ahora el objetivo es poner al 100% de operatividad todo el sistema. Y la otra son las pérdidas negras que se llaman, que es del hurto de energía. Ahí es donde hacemos un llamado a la ciudadanía para que haga conciencia de que al robar energía simplemente se está robando él mismo, porque la CENEL vive de la facturación y si no recuperamos nuestra cartera, simplemente no podemos mejorar nuestros servicios, no podemos expandir la red, no podemos generar luminarias para el alumbrado público, para mejorar seguridad, para crear bienestar en los barrios. Entonces ahí sí también pedimos a la ciudadanía que colabore y que se comprometa a cumplir con sus obligaciones de pago de las facturas. Si quieren llegar al 100% de operatividad, ¿es porque se encuentran en qué porcentaje? Estamos entre el 95 y el 96%. Okay, es alto. Sí. Sin embargo, es importante señalar que ya cada punto porcentual adicional requiere de una mayor inversión y trabajo, porque estamos ya llegando casi a los óptimos. Sin embargo, la CENEL y el Ministerio de Electricidad nos ponemos metas anuales para ir mejorando en calidad, en servicio, en recuperación de cartera, en expansión de la red, en todo este tipo de indicadores. Mañana estamos trayendo a los 11 gerentes de las 11 unidades de negocios, porque cubrimos toda la costa, más Santo Domingo, Sucumbíos y Bolívar, para justamente
brindar directrices en estas áreas. Hay una interrupción. ¿Ustedes tienen ya excedentes de dinero en efectivo? Nuestra tarifa que cubrimos es la tarifa que carga la CENEL es únicamente para cubrir los costos de operación y mantenimiento y algo de expansión de la red. Entonces no hablaríamos de tener una rentabilidad o una utilidad, pero sí tenemos una tarifa que nos permite cubrir la operación y la expansión del sistema. La pregunta se la hacía porque de pronto se vuelve usted también acreedor del gobierno prestándole dinero. Sí, sí, y yo quería saber, a ver, con el economista Cleverchick antes de la pausa también indicaba, él recordaba sobre estas 8 hidroeléctricas que no se encuentran operativas al 100%. Si estuvieran operativas al 100%, CENEL tiene la capacidad instalada como para poder distribuir esa energía. Sí, tenemos la capacidad instalada y estamos haciendo nuevos proyectos para llegar a más sectores. Por ejemplo, la semana pasada firmamos el gobierno con la Cámara de Acuacultura un proyecto para energizar el sector camaronero, porque no tiene sentido que teniendo energía limpia y barata estemos importando diésel para quemarlo en las camaroneras y producir el camarón de exportación. Entonces ya vamos a arrancar un proyecto, bueno, que será sostenido de algunos años, para energizar el sector industrial. Empezamos con el camaronero, después vendrá el cacaotero, el bananero. ¿Han costeado esa Sí, estructura? son aproximadamente $200 millones en los próximos 4 años. ¿Quién los invierte? ¿Los invierte CENEL? ¿Los invierten los productores? La red es inversión del gobierno central, de CENEL, y también los camaroneros se comprometen a llevar ciertos puntos de conexión hacia donde llegaremos con nuestras subestaciones y redes de transmisión. Cocinas de inducción. ¿Qué están haciendo con ese lío gigantesco? Porque la gente no quiere las cocinas de inducción. Así es sencillo. Claro. Yo no hablo ni de si son mejores, de si son peores, de si sale o no el cocolón cuando se lo prepare en una cocina de inducción. Yo no lo sé, no lo sé. Usted cocina, economista, ¿no? No, pero me encantaría. Bueno, yo lamentablemente tampoco cocino, entonces no tengo idea. Pero hay muchos criterios alrededor de este asunto. Pero no hace cocolón. No hace. No. Bueno, no hace. ¿Usted ha probado? Sí, no hace. ¿Usted sí cocina, Paco? Claro, sí. Bueno, de vez en cuando, pero sí. Allá hay una voz autorizada, ella sí cocina, lamentablemente el economista y yo no. ¿Usted cocina? Sí, cocino ¿Y le sale o no cocolón con la cocina de inducción? Bueno, a ver, le voy a ser honesto. Esta semana pedí la cocina de inducción, porque en casa primero tengo que empezar a verificar si hace cocolón o no, así que ya estamos trayendo una cocina encimera a la casa para cocinar. Bueno, el punto es que tienen 80,000 embodegadas, nos señalaba usted hace un momento, y la gente sencillamente no quiere esas cocinas. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué no quiere? ¿Sabe que hay todavía? Porque la planilla le sale más alta. Hay varias razones. Sobre el valor de la cocina se ve reflejado en la planilla. Entonces, si usted está pagando $4 o $5 mensuales de energía y de repente le llega a 11 porque se está incluyendo el valor de la cocina más de todo el sistema de conexión, entonces la gente se vuelve reactiva. El otro tema es que también empiezas a decir que se consume más de electricidad, y como ustedes saben existe un plan que beneficia a 80 kilovatios a las familias que están pegadas a este sistema de la cocina de inducción. Pero nosotros le vamos a dar la vuelta como gobierno nacional a este proyecto y vamos a trabajar muy de cerca con el MIDUBI, con el Plan Casa para Todos y con Ecuador Estratégico, porque es más óptimo. Imagínense, ahora se entregan la casa con cocina, pues. Claro, y además con todo el sistema listo para que la cocina opere al 100%, porque claro. ¿Qué pasa ahora, Elena, economista y Patricia? Compra un señor en la zona rural su cocinita. El sistema no es lo suficientemente, cuando hablo del sistema es la calidad de la energía, no es lo suficientemente sólida. La cometida no está bien hecha. Entonces la cocina te va a generar problemas de operación. Entonces ahora lo que buscamos es hacer más óptima la situación y llegamos, por ejemplo, a donde se construyen ya 300, 400, 500 casas. Y por poner un ejemplo, ya hemos trabajado con el MIDUBI en identificar dónde van a ser los nuevos desarrollos, costear cuánto va a llevar, hacer un análisis de cuánto va a costar implementar las redes de ahí, y se hace más óptimo, se entrega la casa con la cocina, con un sistema fiable, las cocinas
De todas maneras tiene sistemas de protección, no se usa gas, hay más seguridad, entonces tiene sus beneficios. Lo que pasa es que no hemos sabido quizás promocionarlos de una manera óptima. Entonces esa sería nuestra estrategia ahora para salir de las 80,000 cocinas que hemos encontrado en bodegas. Tenemos que ubicarlas de una manera eficiente porque son recursos que el Estado ha invertido y que tienen que ir en beneficio del programa de eficiencia energética. Una última de mi parte. ¿Cuál es el mayor problema, el más grande reto con el que usted se ha encontrado al sentarse en su puesto ahí al frente de CNEL? Usted cuando empezó a revisar las cosas dijo, uy, esto está complicado. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos dos problemas graves. El primero es la recuperación de la cartera. Tenemos una cartera vencida muy grande, muy grande. ¿Aquí en Guayaquil? Aquí en Guayaquil y en todas las unidades Pero no de puede negocio. ser, pues si que están cortando la luz a los 15 días. Claro, Claro, inmediatamente. Solo para que vean con lo que nos hemos encontrado, tenemos una cartera vencida de $100 millones menor a 12 meses. Entonces, tenemos que salir a cobrar. Y la gente tiene que pagar. Asimismo, el otro tema importante que hemos identificado son las pérdidas negras, sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte porque si le suma... ¿Se sigue robando luz? Se sigue robando luz. No me digas. A pesar de que estamos haciendo esfuerzos por poner medidores, por poner cables de antihurto, pero ahí lo que tenemos que hacer es apelar a la ciudadanía, porque imagínense, si tenemos pérdidas negras más cartera vencida, obviamente se podría generar un hueco en el futuro. No pasa actualmente. Pero eso se llama mala administración. Trataremos de poner la casa en orden. La recibimos así. No, pero usted ha recibido así. Sí. Pero quienes han pasado por ahí han sido malos administradores. Perdóneme. Pero dígame una cosa, la ley que dice, uno puede iniciar un proceso en contra de una persona que se determine que está robando luz o no. Claro. ¿Y cuántos procesos se están siguiendo en contra de estas personas? Porque, vamos, o sea, si ustedes dicen que estamos teniendo unas pérdidas negras gigantescas, pero no le empieza un juicio a nadie, entonces nada cambia, ¿no? Voy a darle una cifra precisa. Por ejemplo, en el tema de coactivas, que tenemos una capacidad de coactivas, si no se paga luz, nosotros podemos intervenirle al cliente. Hay aproximadamente $24 millones que hay que recuperar. Sin embargo, es muy complejo porque hay tarifas de 10, 15, $20. Entonces, el costo de recuperación de esa factura es complejo. Claro. Pero tenemos que empezar, estamos pensando también en trabajar con el gobierno nacional en una suerte de, ¿se acuerda de la ley de remisión del SRI? Sí. Hacer algo similar en el sector eléctrico. Eliminar intereses y multas y decirle a la gente, mire, si se acerca hasta tal fecha a pagar el principal. Especie de amnistía, ¿no? Entonces también estamos trabajando eso. Muy pronto le llegará a sus celulares el mensaje de la factura. Es otra de las cosas que estamos innovando ahí, porque yo también digo, a veces uno se olvida, pero si te llega un recordatorio al celular, dices, chuta, tengo que pagar la luz, y sales a pagar. Y para el tema también de cartera, estamos buscando mejorar nuestras capacidades de hacer como prevención. Usted es un cliente de 1 o 2 meses que está debiendo a la CNEL. Le llamamos, le contactamos, le renegociamos, conversamos, buscamos mecanismos para que las deudas se hagan más fáciles de pagar. ¿Y no están ustedes quizás observando la posibilidad de que los subsidios se revisen no solamente en función del consumo, sino también de la ubicación geográfica de la unidad habitacional? Bueno, la política de subsidios es competencia del Ministerio de Electricidad. Nosotros somos el comercializador y distribuidor. Sin embargo, sí podemos nosotros Sugerir. Enviar información sobre todo. ¿Sabe qué? Y se lo voy a comentar por una experiencia personal que creo que sí le he comentado antes aquí en este espacio. Yo viví en Quito, atrás del Sus Hotel, usted debe conocer perfectamente, ahí en Isabel la Católica y Cordero. En el edificio donde hay un restaurante de comida china muy famoso, el Happy Panda. Sí. Yo vivía allí. Yo por mi trabajo, yo salía muy temprano en la mañana y regresaba muy tarde en la noche. Eso está en una zona, yo diría que bastante bien ubicada, y pagaba $1.50 mensual de luz, debido al subsidio. Tenía un bajo consumo y además un altísimo subsidio, y eso era el mes que me salía alta la planilla, ¿no? $1.50.
no estaba bien pues, No. que me subsidien. Y no estaba bien y no está bien que se subsidie a muchas personas que viven en zonas que no deberían tener el subsidio y que tienen bajos consumos por sus actividades profesionales. Entonces, por allí, por este asunto, por esta experiencia que me tocó vivir, es que le hacía esta consulta, ¿no? Porque, ya le digo, no me parecía justo que, estando en esta zona, pague yo tan poco, cuando en realidad, pues, el monto de la planilla tenía que haber sido Claro. mucho más alto, pero cuando uno iba a la empresa eléctrica y decía, oiga, pero ¿y esto? Dice, no, eso es lo que le sale. Bueno, que es, No hay nada más que hacer. voy a cambiarme a vivir en eso. Pero además no tiene que pasar en la casa Claro, todo el día, claro. pues no, esa es otra. Bueno, la idea es que exista un subsidio cruzado. Los que más consumimos y los que más capacidades tenemos, pagamos una tarifa más alta. Quizás en este caso habría que hacer un ajuste, una revisión a cómo se está cargando el subsidio al sector. Porque, por ejemplo, aquí al contrario, en el área de San Borondón, es los que más pagan. Así es. Entonces, ahí es donde compensan los de mayor consumo y mayor capacidad de pago a los de menor consumo. Entonces, sí, en esos casos tomo nota de su inquietud y haremos también nosotros una revisión de cómo está siendo aplicado el tema de los subsidios en todos los sectores para ver si estamos aplicando de una manera óptima y adecuada. Sí, porque a lo mejor allí se está mal utilizando, ¿no? El subsidio. Entendemos que el subsidio es necesario, es importante para las personas de menos recursos, pero a lo mejor está llegando de manera indirecta pues a personas que no lo requieren. Patricia. Gracias, Lenín, economista. Hay una especie de descontento en el sector llamado del Grupo de los 8, ¿no? Napo, está ahí Los Ríos, Manabí principalmente, en cuanto al cobro de la tarifa que deben tener por el valor agregado de distribución. Entonces, Manabí, por ejemplo, reclama de que está pagando mucho más que Guayas, habiendo pasado un tema de catástrofe como el tema del terremoto. Su percepción respecto al tema. Bueno, nosotros tenemos las tarifas definidas que nos da el Arconel y eso es lo que la CENEL recauda a través de su facturación. El descontento tendríamos que analizarlo específicamente, si es que es de la facturación, del servicio, eso no me quedó un poco claro. Pero lo que estamos tratando es de justamente elevar todos los índices posibles que nos competen a la CENEL en cuanto a, por ejemplo, número de veces que se interrumpe la red eléctrica al día, que hay un corte de luz, como lo conocemos. ¿Por cuánto tiempo se fue la luz? ¿Cómo está el tema de servicio al cliente? ¿Tiene las oficinas cercanas? ¿Cómo está el tema de facturación? Imagínense que al día de hoy tenemos 13,000 puntos de pago. Estamos yéndonos a la política de cada vez tener menos cajas de recaudación, pero incrementar puntos de pago a través de farmacias, supermercados, cooperativas, bancos, etcétera. Entonces, siempre nuestro objetivo va a ser mejorar el servicio al cliente y es donde le pondremos muchísima atención en esta administración. A la final, los clientes son los que el pilar de la corporación, ¿no? Hace un momento estaba mencionando la importancia de la CENEL a nivel nacional. Y para nosotros es obviamente lo más importante es servir a nuestros abonados. Totalmente de acuerdo. Y justamente hablando de ese plan estratégico, ¿no? Ya habíamos hablado del tema de reducir las pérdidas de energía, ¿verdad? También hablábamos de incrementar la recaudación y la calidad de servicio al cliente. ¿Cómo van esos indicadores actualmente para que el ciudadano común logre entender qué está haciendo la CENEL para poder brindar un mejor servicio? Sí. Bueno, hay cosas muy básicas, por ejemplo, muchos de los cortes se generan a veces por temas externos a nuestra capacidad. Por ejemplo, crece un árbol y ¡pum!, le chocó a la red. Entonces, esas son temas externos, pero estamos generando cuadrillas 24/7 que se llaman de desbroce para limpiar alrededor de todo el sistema donde van nuestras redes. El segundo tema es tener planes de mantenimiento al día, tener los equipos necesarios, que los mismos trabajadores tengan el equipo necesario. Imagínense, nuestros trabajadores están en líneas de 13,800 voltios a 12 metros de altura. Entonces también esa es otra de las políticas que estamos ahora aplicando. Cero accidentalidad. Tuvimos hace un par de semanas un fallecido porque los sistemas de seguridad industrial y salud ocupacional no son los mejores. Entonces vamos a atender a que la CENEL sea una empresa líder en lo que es seguridad y salud ocupacional.
7:35 de la mañana en Ecuador continental, dialogando con el economista Fausto Valle, él es el gerente general de CENEL aquí en el Ecuador. Dos precisiones. Ahora usted decía que tiene apenas 2 meses en esta función y yo le preguntaba cómo encontró la casa la encontró desordenada, y cuando hablamos de ese desorden, ¿qué ha detectado su equipo auditor en cuanto a las contrataciones? Porque CENEL no compra $1 millón, ¿no? CENEL es un gran comprador, ¿no es cierto?, por obvias razones. Y la segunda precisión, economista Valle, es: ustedes también contratan para construir sistemas de alcantarillado, ¿y por qué? Bien, bueno, en relación a su primera pregunta, sí hemos encontrado varias irregularidades, sobre todo en el programa de reconstrucción integral de zonas afectadas, que es el programa que inició CENEL para recuperar la red eléctrica en las 3 provincias que fueron afectadas después del terremoto del 2016. Ya hemos hecho algunas denuncias a la Fiscalía General del Estado. Hemos solicitado un examen especial de Contraloría. Personalmente me reuní hace 2 lunes con el señor Contralor, porque por la emergencia hubo muchas irregularidades en la contratación de los proyectos de este programa que se llama PRISA. Y obviamente nosotros no nos podemos sentar a llorar, sino tenemos que buscar soluciones, porque los afectados son los ciudadanos. En relación a sobre el mismo tema, también hemos encontrado algunos problemas en, por ejemplo, el manejo de las bodegas de las cocinas de inducción. Ya las estamos sacando, optimizando costos, ¿no? Yo creo que la CENEL tiene la obligación de optimizar sus costos de operación. Ese es otro de los compromisos que tenemos como administración, como gobierno nacional. Y bueno, estamos trabajando hacia ello. La gente me llama y me dice: pero usted. Y bueno, estamos 2 meses aquí. En un año nos juzgarán, y en un año ojalá me vuelva a invitar acá, economista Lenin, Patricia, claro, si es que seguimos en la CENEL, para poder dar noticias sobre cómo hemos avanzado. Fausto, ¿usted es cuota del PRE? No se ría que a ver, recordemos, pongámonos en contexto, el expresidente Correa, la asambleísta Marcela Guiñaga, de Movimiento País, denunciaron públicamente que el gobierno de Lenín Moreno le había entregado CENEL a la familia Bucarán, a la organización política Fuerza Ecuador, no el PRE, a Fuerza Ecuador. Entonces, cabe la pregunta aquí a usted, si usted forma parte de esa organización política. Un no rotundo, no los conozco, y además no pertenezco a ningún partido político, Lenin. El señor presidente Lenín Moreno me ha dado la oportunidad, y yo simplemente agradezco ese voto de confianza y tendré que traducirlo en trabajo. Soy un profesional independiente. Hasta a mí me sorprendió la nominación, pero en cambio ahí el tema es que creo en el gobierno nacional, que está dando oportunidades a nuevos profesionales que se han desempeñado por varios años en el sector público. Como le comenté, tengo 15 años de experiencia en la administración pública, me he formado académicamente en la administración pública, así que espero toda esa experiencia y formación ponerla al servicio de la CENEL. ¿De la católica o de la central? De la católica, y hice mi maestría en la Universidad Nacional de Singapur. ¿Del Aucas o del Liga? Del Nacho. Solo porque está de segundo. Tiene posibilidades. No. Oiga, ¿le suena a usted la parroquia Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro? Me suena. Bueno, le suena. Es que ahí ustedes están llamando a un concurso de contratación de alcantarillado, por eso es que quizás eso le corresponde a un municipio, pero no sé, a lo mejor tienen algún acuerdo ustedes. Lo que pasa en ese caso es que, por ejemplo, nosotros en ciertas zonas estamos haciendo el soterramiento de los cables. Ojalá que aquí sea algún día. Entonces, por ejemplo, en Puerto Viejo, le cuento un problema que existió en Puerto Viejo. Nosotros firmamos un contrato para hacer la recuperación de la zona cero,
pero no hemos llegado todavía a un acuerdo porque dice, mire, si usted iba a hacer el soterramiento de los cables, yo necesito también el agua potable, alcantarillado y todo, ¿para qué voy a abrir 3 o 4 huecos? Claro. Entonces tiene lógica lo que menciona el alcalde. Así que un equipo ya se desplazó ayer para buscarle una solución. Obviamente nosotros no podemos construir el hueco enorme porque el nuestro es de unos cables más pequeños, pero sin embargo con la Secretaría de la Reconstrucción también ya trabajamos, decir, mire, a ver, entonces pásenos los recursos, se hace hueco grande y ahí de una vez trabajamos todos en conjunto. Hay que unir las fuerzas en las entidades del Estado para hacer más óptimo el gasto y el uso de recursos. No está en nuestro giro de negocio hacer alcantarillado, pero en estos casos especiales estamos buscando mecanismos para trabajar. Correctísimo. Sí. Economista, le agradecemos. Muchas y como gracias. Siempre aquí estamos porque su función es de servicio. Así y lo que queremos es un buen servicio. Daremos todo nuestro queremos esfuerzo. Bueno, bonito y barato. Haremos todo nuestro esfuerzo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Huancavelica, la H grande de la información.